Hola amigos, amigas, buenas tardes, noches, días, bienvenidas a un nuevo episodio de Presunto Podcast o de Podcast, según les guste la broma del episodio anterior. Estamos en el episodio 292, vamos a continuar con este maremoto noticioso que ha sido el fallo y la condena ahora del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ahora con una condena de detención domiciliaria de 12 años. Y para esto saludo a mis colegas. María Paula Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas. Pues culpable parte 2. Exacto. Era imposible evadir el tema esta semana. Sigue estando muy caliente. Y bueno, pues asimismo han estado nuestras redes sociales, nuestras comunidades, y eso nos emociona. Si ustedes no hacen parte, vayan a Patreon y nos apoyan para que podamos, además de hacer este podcast, poder seguir analizando lo que pasa a lo largo de la semana. Y aprovecho el saludo porque dentro de un mes larguito, vamos a estar en la Fiesta del Libro en Medellín. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué es esa noticia? Se llama Presunto Viaje, Presunto en Medellín, Presunto en la Fiesta del Libro. ¿Tenemos fecha? Entonces, sí, vamos a estar el primer fin de semana, que es el fin de semana del 13 de septiembre. Luego les vamos a dar más detalles de la hora, del lugar y de quienes nos invitan, que es Confama. Pero por ahora pues vayan reservando la fecha. Si ustedes nos escuchan desde Medellín, pues nos vamos a ver las caritas muy pronto y eso nos pone muy feliz. Sábado 13 de septiembre, Fiesta del Libro, horas de la noche. Horas de la tarde-noche, estamos en la franja de podcast, pero de nuevo, síganos en las redes para que ustedes puedan conocer esa información que vendrá en las próximas semanas. Andrés Paramox Izquierdox, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, ya sabrán, me imagino de qué es lo que vamos a hablar. Yo por ahora les voy recomendando que ya está recién salida la entrevista con Carolán Figueroa de La Píldora, que hicimos en la quinta, ¿no? ¿Quinta o sexta? Sexta presunta charla con invitadas reales. Me parece que sexta. Es la sexta. Carolán ahí pues nos habló un poco de sus modelos, de sus formas, de su evolución y pues de hacer periodismo digital de opinión en esta época. Entonces, pues sí, terminen de oír el episodio y vayan y oigan a Carolán Figueroa, está charlando en esta ocasión conmigo, su servilleta. Está en YouTube. Desde febrero nos propusimos hacer una entrevista pausada, de largo aliento, en formato de video, en horizontal. Entonces, si usted no se ha dado cuenta que también estamos allá, pues vaya, presunto.co. Y si va directo a YouTube, nos busca como Presunto y ahí va a encontrar una lista de reproducción que tiene estas 6 charlas. Ahí ha estado Omar Rincón, Fidel Cano, Andrés Salazar, Yolanda Ruiz, Carolán Figueroa y Tamaría Díez. Esa charla que hicieron con Yolanda Ruiz me encantó. No sé, como sentirla a ella como tan apropiada de su salida. Yo creo que contó con mucha claridad lo que pasó cuando salió de RCN, que yo creo que podía ser una historia que más o menos se sabía, pero como ella no es tan buscadora de protagonismo y eso, como que uno ahora ató bien los cabos. Y esa idea que tenía como de que este ya no es mi tiempo como periodista, no, este también es mi tiempo como periodista. Me gustó mucho como la energía de sentirle a esta mujer pues mayor, leyenda del periodismo colombiano y como muy articulada sobre la contemporaneidad. Me gustó muchísimo. Mucha atención, que se conoce ya el monto de la pena que va a fijar en unos cuantos minutos la juez Sandra Liliana Heredia, juez 44 de conocimiento. Según se dispone en un documento de 114 páginas conocido por este noticiero, en su parte resolutiva, en el segundo punto específicamente, se señala que se condena a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal de 144 meses, es decir, 12 años de prisión y una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos. También una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Mucha atención.
Se condena al expresidente. Bueno, compañeras, entramos así entonces en esta segunda parte, en este momento de condena. Yo quería empezar preguntándoles a los dos, antes de entrar un poco en esta estructura que tengo, que tiene que ver con los hechos posteriores a lo que ha ocurrido después de nuestro episodio anterior, la condena propiamente, todas las derivas procesales de una tutela, de un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, de los análisis posteriores que ocurrieron, de las reacciones, de estas nuevas peleas, bueno, en fin, de todo esto que se ha ido derivando. Pero yo quería empezar por una idea que María Paula planteó en el episodio anterior, y es de que, bueno, el país reaccionó, entró en confrontación, tú usabas la metáfora del mechoneo, y en un momento decías que como grabaron ustedes el episodio anterior muy inmediatamente después del fallo, aquel lunes y posteriormente la grabación el martes, pues que había muchas reacciones muy en caliente, muy desde la herida y también desde este triunfalismo, y que probablemente con los días vendrían los análisis y, digamos, los puntos medios más sosegados de comprensión de lo que esto implicaba y de lo que jurídicamente estaba ocurriendo. Quería empezar ahí preguntándoles por eso, digamos, ¿qué de lo que ustedes sintieron y vivieron hace una semana en términos de cobertura, de análisis, qué cosas sienten que con el paso de los días están siendo más claras, están siendo más sosegadas, están siendo más capaces de informar a la opinión pública de las implicaciones y de los detalles de esto que está ocurriendo? Andrés, ¿quieres empezar? ¿Qué te sorprendió esta semana antes de que entremos propiamente en la condena? Bueno, la pregunta que tú hiciste es qué cosa con el paso de los días está siendo más claros, está Sí, siendo más claro. una manera de verlo. Es una manera de verlo. Hay cosas yo creo que están siendo muy controversiales y muy tal vez lo contrario de claro sería opacas, pero yo no las llamaría así, sino hay cosas que están siendo como puestas en duda, digamos, como entre otras la legitimidad del fallo, pero yo creo que podríamos entrar en eso después. Yo creo que Álvaro Uribe es un personaje lo suficientemente grande, no me refiero a ya está muy grandecito para estar en estas, sino me refiero que es un personaje sobre el cual hay mucho que decir. Entonces, al margen, digamos, como de el afán mediático y la controversia que existe por el fallo de la jueza o porque la jueza haya decretado la detención de Álvaro Uribe Vélez, algo que yo he visto es como, ok, entendamos un poco qué fue lo que pasó. Yo tengo como una impresión de que eso es algo importante de la labor no solamente de medios, sino de organizaciones, fundaciones que han hecho como una labor pedagógica del caso, ¿sí? Como por ver lo positivo, lo que está haciendo más claro. Yo siento que un buen resumen, yo no me esperaba esto, la verdad, pero un buen resumen, un muy buen resumen de lo que sucedió con el caso de Uribe, lo hizo, por supuesto, Rodrigo Primni en El Espectador. Digo que no me esperaba eso porque yo pensaba que él se iba a referir como a cosas un poco más técnicas de la calidad judicial del fallo, etcétera. Pero no, él resolvió como resumir el fallo con los nombres de las cosas que son, ¿no? Como por qué denuncia fue, en qué año se fue a investigar a Cepeda, quién lo investigó, luego la compulsa de copias contra Uribe, etcétera, 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 para llegar, digamos, como una conclusión que a mí me parece muy del estilo de las columnas de Uprimni cuando él quiere explicar algo de forma sosegada, y es, necesito que ustedes entiendan, es básicamente lo que él está diciendo, que este no es un proceso que sucede bajo el gobierno de Gustavo Petro. Claro, que era un asunto que tú planteabas en el episodio anterior sobre la necesidad de este contexto amplio, ¿no? Sí, exacto. Entonces, él lo resume muy bien y él dice, esto fue un proceso que pasó bajo los gobiernos Santos, Duque y Petro, y que también pasó por varios fiscales generales de la nación y por varias entidades. Entonces, esto es como para tratar de darle una dimensión a que es un sistema operando, ¿sí? Es un sistema que opera de alguna forma y que muestra un resultado. Que puede haberse tardado, pero el resultado Exacto. está. Que yo creo que hay unas cuestiones que a mí me intrigan bastante de medios que tratan de todavía hacerlo entender como algo que está sucediendo muy rápido. Entonces, por ejemplo, El Colombiano tiene un artículo que se llama
los argumentos del tribunal para negar la tutela de Uribe. Yo sé que eso viene después, Sí. pero Ujú. lo que me impresiona es el primer párrafo. Dice, si algo ha caracterizado el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe es la rapidez, un trámite sin dilaciones injustificadas. Esto es un reportaje, es decir, eso es un texto que no se entiende como opinión, mejor dicho, por Claro. cómo está vendido. Claro, una noticia según ellos. Sí, con más decisiones que avances y en el que hasta ahora los fallos no han jugado a favor del exmandatario. Es más o menos como diciéndonos, esto fue rapidísimo y nadie dilató nada, cuidadito con lo que están diciendo, que es como, ok, pero ¿por qué están envolviendo esto como noticia? Yo sigo como con mi inquietud bastante grande de que exista una forma en la que los medios le jueguen a un relato de el juicio político, ¿sí? Yo también creo que El Espectador hizo una labor titánica, de verdad. A mí me llegó el periódico el domingo, el sábado, con un diseño, un rediseño de la edición exclusiva de domingo, porque el lunes tenía la misma forma de edición gráfica de siempre. Trata de explicarte. No se entendió. Sí, sí, pero como lo O estás sea, viendo hicieron tú. como una edición especial con un diseño especial el Ok. domingo y lo entregaron el sábado, por lo menos en mi casa. Ok. Le dedicaron 8 páginas, es decir, 4 dobles páginas al caso de Uribe. En judicial, las claves del fallo que dejó a Uribe ante una condena de 12 años. También hicieron uno judicial, los otros expedientes contra Uribe en la fiscalía. Yo creo que también, si hemos tenido tanta como sorpresa con lo que está sucediendo, me parece que sí es importante saber que Uribe es un tipo que tiene procesos activos. No, claro, y mucho más delicados, y esa es otra pregunta importante ahorita sobre el cubrimiento, ¿no? ¿Cómo se está analizando, entendiendo lo que viene ahora para él en términos judiciales? Exacto. También, pues, cosas que tienen que ver con política, una entrevista, etcétera. Digamos como que le pusieron la atención que merece. Yo creo que también porque yo siento que los ánimos están muy caldeados por ya no la lectura del sentido del fallo, sino la condena. La condena propiamente. Sí. Claro que sí. Bueno, muy bien. Excelente preámbulo, María Paula. De eso que tú señalabas hace una semana, que esperabas que ocurriera, ¿qué viste en estos momentos posteriores que marque como una pauta analítica y de sosiego importante? Yo voy a mencionar la columna de Ana Bejarano en la revista Cambio, porque creo que complementa muy bien la de Uprimi. Ujú, Ana se centró en analizar el texto, en analizar el fallo. Al principio se especuló mucho sobre la longitud, ujú, ¿no? ujú. Que eran más de 1000 páginas y eso parecía problemático. También el hecho de que si eran 1000 páginas, ¿cómo era posible que las habían redactado tan rápido? Que tú hiciste Sí, la sí. observación sobre este Melquisedec loco que hacía una especie de matemática judicial, como si esas cosas no las proyectaran muchas manos. Muchas manos y sobre todo que pues esa es como la capa superficial innecesaria que en un principio no deja que se lleguen a las otras. Creo que esta semana pues hubo 2 cosas. Uno, poder entender mejor qué fue lo que estaba ahí. Creo que Ana hace una muy buena anatomía, como llama su columna, en la que nos explica pues que en efecto ahí está el resumen de 21 declaraciones, que las 173 páginas iniciales están dedicadas específicamente a los antecedentes procesales, es decir, ella desmenuza y en un punto es tan interesante que en un punto dice, es increíble que lo haya podido hacer en tan solo 1114 páginas Ya. Ujú. y que finalmente la longitud pues no explica ni la calidad ni la contundencia de un fallo, que eso es una medida que si puede ser mediática, no es jurídica Claro. para nada. Ujú. Entonces creo que es interesante porque pues la distancia permite eso, pero también porque como se hizo la lectura, Páramo se adelantaba pues a la edición del fin de semana, pero la lectura para repasar los hechos sucedió el viernes. Sucedió el viernes a las 2 de la tarde con una filtración mediática anterior. Y eso también hizo que los medios tuvieran que desmenuzar lo que había pasado el viernes anterior y conectarlo con ya las razones por las que se tomó la decisión de la condena, de los 12 años, y cómo fue que se tasó, que es la palabra que utilizan los medios, y cómo ahora deben entrar a explicarle desde eso que la misma columna de Bejarano llama un uribismo dolido y una opinión pública polarizada frente al tema, ¿no? Llevaba como una semana abonándose este campo en el que los unos estaban
frustrados tratando de señalar anomalías, irregularidades, un fallo muy largo, una suerte de frustración por cómo la justicia opera, indignación llena de patriotismo y heroísmo, y por el otro lado como una otra cara de la moneda que se sentía aliviada, regocijada, Festejosa, sí. festejosa, como un lado que estaba aplaudiendo la manera como la justicia había operado. Pues el viernes escucharon los medios y escuchamos todos lo que la jueza tenía para decir frente a la condena, y creo que esa es como una segunda capa. Y la pregunta que me queda a mí antes de entrarle de lleno es la filtración en los medios. ¿No lo pensaron como una sala de redacción? Le llega la noticia, la hora estaba pactada, la hora en la que se iba a leer, se sabía, los periodistas estaban listos en la sala de prensa, como sucedió el viernes anterior, pero en Blue Radio llega esta información antes. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomar esa decisión? Es la chiva de la chiva de la chiva. Retenerla, entregarla, filtrarla, reconocerlo, el rédito de eso. Está clara que esa filtración la hace el hijo, ¿cierto? Eso ya está establecido. Entremos ahí entonces a eso, propiamente esta nueva transmisión, este nuevo cubrimiento, y me interesa un poco esa cadena de hechos. ¿Sienten que esa cadena de hechos fue comunicada con claridad al público? Es decir, la filtración, el reconocimiento de esa filtración y una serie de actitudes de parte de la jueza en su lectura de la condena, las reacciones de Uribe, que ahí encuentra un escenario para hacer su performatividad del ofendido, del maltratado, la tutela inmediatamente posterior que ellos instauran, la contestación no a la tutela, pero sí a la solicitud de medidas cautelares de parte del Tribunal Superior de Bogotá, que dice no, la detención domiciliaria debe mantenerse. No por ahora, es lo que dice. No por ahora, exacto. Esta cadena de hechos, este primer momento, esas 24 horas, ¿cómo las leyeron y cómo las vieron? No, eso fue impresionante, la verdad. Yo creo que veníamos pues como de probablemente de una forma muy extraña acostumbrados, ¿no? A que la jueza se iba a demorar y que esto iba a ser una cosa mucho más larga y que se iba a detener al final a decir pues todo esto, como nos acostumbró pues en las 9 horas primeras de lectura, que yo creo que fueron tanto judicialmente como periodísticamente un precedente, pero el precedente se rompió de una, o sea, es decir, como que yo estaba esperando obviamente pues que la jueza empezara a tomarse su tiempo para explicar cada cosa y resultó en todas partes, ¿no? Cantando la noticia. En el en vivo la silla vacía lo registró muy rápidamente. Ellos dicen básicamente qué fue lo que pasó. La jueza arrancó contando que hoy en la mañana se filtró en medios de comunicación el fallo que condena al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria. Yo creo que en verdad esto fue una estrategia un poco para quitar la atención a la jueza, ¿no? Como quitemos la atención a lo que está diciendo esta señora. ¿Cómo lo hacemos? No me refiero a los medios de comunicación, me refiero a la persona que filtró esto. Que se hasta establecido, insistimos en que es el hijo de Uribe. Lo que pasa es que Heredia, la jueza, se refirió a Tomás Uribe. Ya, ok. Que antes de la audiencia puso el trino en el que decía además que era por 10 años, no por 12. Ok. Y esto era un documento reservado para las personas que les concernía el caso. Claro. ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo estaba en una reunión y preparada para las 2 de la tarde conectarme a esta lectura. Y mientras estábamos en la reunión, alguien dijo, son 10 años o ya salió la condena. Y yo fui la primera en contestar, no, es a las 2. ¿No? Pues no estaba viendo mi celular, estaba en una reunión presencial. Y en un momento todos paramos como, un segundo, es un fake. Yo alcancé a preguntar en el chat de Presunto, ¿quién filtró esto? ¿Esto es verdad? No tengo acceso a redes, digamos, tengo un minuto para desconectarme de esta reunión. En el chat que tenemos con los Patreons, En el por chat cierto. que tenemos con los Patreons, yo alcancé a preguntar, ¿alguien está al tanto de redes? ¿Qué te contestaron? Esto es un tuit de Caracol, ¿quién me da contexto? Llevo un rato desconectada de mi celular. Claro. Porque mi primera impresión, pues por también cómo suceden las cosas en las redes sociales, burbuja, es Claro. esto puede ser mentira Claro. y no vamos a caer todos redondos ahí. Es mejor no creer de primeras Claro. y dudar y luego comprobarlo. Cuando ya rápidamente pues todos estábamos en el celular como no, sí, que sí, que sí, que sí. Pasó una hora larguita para que en efecto la jueza se conectara. Como le había dicho, bueno, pues empezara la sesión, digo se conectara porque los que no estamos en ese lugar lo veíamos como una transmisión
y arrancó diciendo: Inmediatamente mi equipo se dio cuenta, lo pudimos corregir y se envió la sentencia corregida, cumpliendo ese compromiso que creo que algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva, porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación, entre los que me reportaron en primer lugar que habían publicitado esta sentencia, lo fue Blue Radio. También tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo. Yo no me estoy Entonces, arranca la jueza diciendo esto, como oyeron, refiriéndose específicamente a los medios de comunicación, que fue por donde salió esta filtración, y es el momento en el que, por primera vez, en comparación con el viernes anterior, se ve a un Uribe en este tono como indignado y capataz, que no falla cuando hablan de sus hijos. Exacto, no falla. Que pisa, ¿no? Que pisa las palabras de la jueza, que no pide la palabra, sino que la toma. Y le dice, pues yo no le voy a permitir que se meta con mi familia, hace este performance, como tú llamabas, de maltratado. Sí, de hacérselo ofendido. De hacérselo ofendido, que él no se lo va a permitir, que él ha sido muy maltratado. A lo que la jueza le contesta, pues que no, que ella lo respeta a él y a su familia. Y en un punto específico le dice, ¿se puede callar, señor Uribe? Si usted quiere, yo le doy el uso a la palabra. Sí. ¿No? Y la cosa empieza caldeada, ¿no? Con una persona que interrumpe, con una primer statement de indignación de Álvaro Uribe, y así se instala esa lectura, donde luego nos van a explicar no solamente los 12 años, sino los más de 3.400 millones de pesos y la inhabilidad por más de 100 meses que incluye esta condena. Sí, yo quiero decir algo sobre esto. Yo creo que la jueza le sirvió en bandeja de plata a Uribe una forma de defenderse enérgicamente, como dice él. Pero también ellos la provocan con la filtración. Claro, un poco, no, Es claro, decir, claro. Hay un ánimo de ensuciar el escenario. Hay un juego de ensuciar el escenario. Y yo creo que en ese juego ella cae al decir la palabra que no tuvo la gallardía. Ella se refiere a Tomás Uribe de la siguiente forma: no tuvieron la gallardía. Yo insisto con una teoría que yo tengo y que la Vas a muerte con ella. Voy a muerte con ella, y es que la ciudadanía, la gente que opina de cosas, tiene todo el derecho a criticar a un juez de la República y un fallo de un juez de la República. La vez pasada yo decía, depende del cómo. Claro. Pero sí, es decir, un ciudadano tiene todo el derecho, por libertad de expresión, de estar en desacuerdo con la justicia, acatarla, pues, es decir, tal. Y yo creo que por ese boquete se mete todo el irrespeto que le hicieron a la jueza, ¿no? Claro, claro. En mi caso, lo que yo quiero decir es que la jueza le sirvió eso a Uribe para que él insistentemente durante su declaración, y ojo que yo de verdad creía que Uribe iba a durar 8 años otra vez hablando, en su declaración se refirió 30 veces a ese tema de la familia. Claro. Y le decía a los señores magistrados, es que ella se está metiendo con mi familia. Claro. Ya no se trataba... Le sirvió algo la jueza a él. Ya no se trataba de un procedimiento estrictamente en un despacho judicial, sino de un performance mediático, que todos tenían conciencia de que estaban en ese escenario mediático, porque esto viene siendo transmitido, pero evidentemente los tonos subieron, y antes en un punto yo dije, esto se le va a salir de las manos a la jueza, y al contrario creo que logró mantener ahí como la compostura. Bueno, la condena propiamente, ¿qué tienen ustedes ahí como importante? Digamos, ¿cómo los medios trataron el hecho de que la Fiscalía pide una cierta cantidad de tiempo y la jueza tasa de una manera distinta y lo condena a más tiempo? ¿Cómo se cubrió eso? Yo creo que hay también una cosa difícil de precisar sobre la constitucionalidad de la detención, digamos, inmediata, a pesar de estar todavía en una primera instancia. Ese meollo judicial, esos asuntos específicos,
cómo sienten que fueron reportados y qué hay importante ahí para nuestra audiencia, que creo que en este caso no solamente está, como solemos hacer, enterándose de una crítica o análisis de medios, sino también esclareciendo, ¿no? En medio de tanta profusión de información y tanta confusión, ¿qué podemos decir en claro respecto a la condena? Pues yo traigo un ejemplo sorprendente y nefasto del periódico El Frente en Santander. El sábado, su portada tiene a la jueza Sandra Liliana Heredia en portada y dice habría incurrido en prevaricato. En la misma portada hay un recuadro rojo, con fondo rojo, quiero decir, que dice conjura criminal para condenar al mejor presidente de Colombia. ¡Wow! Directamente. O sea, Y la noticia debajo de la portada, Que ir a la noticia. la noticia debajo de esta, la segunda noticia, digamos, en relevancia, es un bandido es testigo estrella en juicio contra Álvaro Uribe, Monsalve y sus mentiras. wow, Eso directamente. estoy leyendo la versión impresa de este diario del 2 de agosto del 2025 y dice que, en el cuerpo del texto, que sería investigada por el delito de prevaricato por haber convertido la sentencia, se refieren a lo que sucedió el viernes anterior, en un proceso político bajo la presión de dirigentes que actualmente ocupan cargos en el Congreso de la República y en los altos niveles del gobierno nacional. Wow, vaya ejemplo de El Frente en Santander, directamente panfletario. Revista Semana, el viernes, al final de la tarde, cuando ya se había terminado la lectura, publicó una foto de un Álvaro Uribe serio y me gustó ver como el tipo de imágenes que usaban de Álvaro Uribe, si era una imagen más sonriente, más seria. Bueno, este es un Álvaro Uribe serio y dice, advierten anomalías. Y el anomalías está entre unas comillas inexplicables gramaticalmente, es como Sí. anomalías. Te has vuelto una cazadora de comillas Una mal cazadora de usadas. comillas porque no la saben usar y porque creo que esa intención es perversa, además de equivocada. Sí, revelan con eso como la idea de ponerle un tonito, ¿no? Claro, exacto. Las comillas son el tonito de la Que- duda, Que que el es muy periodista, raro. que el medio quiere ponerle. Claro, yo me siento cuando con mi mamá me decía, vas a llegar tarde. Y es como, no, sin las comillas. Voy a llegar tarde, solo tarde. Y una noticia que me pareció rara, que son las que creo que se derivan de la noticia del noticionón del viernes, que es 28 expresidentes envían carta a la ONU, a la OEA y a la CIDH advirtiendo graves, otra vez con las comillas, graves afectaciones a los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, ahí está todo este cabildeo internacional, que es otro asunto que ahorita Exacto. quizás toquemos. Revista Semana. Ya. Páramo, tú como abogado de la mesa o como no abogado de la mesa, abogado no ejercitador, ¿cómo viste este asunto? Porque está este asunto como contraintuitivo de la gente de por qué la condena es más alta que lo que la fiscalía pidió, de cómo fue esta tutela, cómo fue este pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá. Desenrédanos ese momento judicial. Por Dios, esto es muy difícil. Y saben que me estoy acordando de que mi mamá en Radio Santa Fe tenía un espacio de aclarar dudas jurídicas hace como 30 años. ¿Ah, Ay, sí? ¿le podemos llamar? Como en Quién quiere ser millonario, una llamada O sea, a un amigo, que en este caso es la mamá de Páramo, una O sea, amiga. te vas a embestir de tu madre. Yo la verdad me levantaba los sábados a oírla en eso y no, pues no entendía nada, obviamente. ¿Eso hizo que te atrayeras por el derecho? Sí, en parte también, pero y por la radio tal vez, no sé, Ya. yo era muy pequeño, la Ya. verdad, pero pues me acabé de acordar. Lo primero que hay de reacciones frente a la condena, como a la tasación de la pena, es decir, que la jueza se extralimitó porque la fiscalía había pedido menos y ella concedió no, sino impuso más años de prisión domiciliaria. Y inmediatamente, pues los chats en los que yo estoy, pues claro, se habló de prevaricato, etcétera. Yo creo que hay personas que le ponen mucha atención a esto, es decir, yo creo que hay como unos medios que le ponen. En Twitter todo vale, entonces cualquier persona puede llegar y decir la jueza está prevaricando y eso es simplemente un delito y está concediendo más de lo que se le pidió, está fallando más allá de lo que le pidieron. Los medios de comunicación obviamente pues tasan ellos mismos también pues como las reacciones que hay ante esto. Yo veo por ejemplo el editorial de El Espectador de esa edición de
del domingo 3 de agosto, en la que ese es el primer punto que abordan. Y ellos simplemente lo despachan diciendo, con las normas en la mano, la gravedad de los delitos atribuidos justificaban los 12 años de prisión domiciliaria, ¿sí? Porque ellos aparte están diciendo que hay probadas unas situaciones que tiene sentido que busquen una sanción ejemplarizante. Así funciona el Código Penal, es lo que dicen ellos. Además, de hecho, entre un servidor público, más poder y más relevancia tiene a los ojos de la ley más grave de su conducta en caso de probarse responsable de un asunto penal. Claro, y de ahí el término sanción ejemplarizante, ¿no? Claro. Y ella, digamos, como que lo dejó claro en el final de su intervención de la lectura del sentido del fallo. Ella dejó muy claro que el señor procesado era un mal ejemplo por haber hecho estas conductas que ella estima que están probadas dentro de un juicio. A lo cual, pues obviamente también, esto se suma mucho al relato general de que es un juicio político. Y también el tema del tribunal. Eso también es un poco engorroso pues de explicar, pero... Explícanlo, por favor. Sí, es como más sencillo de lo que se piensa, pero yo tengo la impresión de que el derecho, y en este caso particular el derecho penal, es lo suficientemente complicado, más allá de lo que entiende la gente por él, que sería, es inocente y queda libre, o es culpable y se va para la cárcel. Digamos que eso no siempre es así, y no siempre es así básicamente nunca. Pero lo que está sucediendo en este momento es que, en efecto, Álvaro Uribe es culpable de estos delitos, ¿no? Es decir, por eso es que los medios tienen la facultad legal de poner culpable en todos los hallado culpable o culpable simplemente en todos los reportes que se han hecho al respecto. Sí. Y también de sumar el hecho de que tiene una segunda instancia como un derecho a su debido proceso. Correcto. Segunda instancia que falla el Tribunal Superior de Bogotá. Que falla el Tribunal Superior de Bogotá y que tiene un tiempo para ejecutarse. Una sentencia queda en firme cuando ya están agotados todos los recursos y a esta sentencia le falta un recurso de apelación ante el tribunal. Entonces, lo que pide la defensa de Álvaro Uribe en cabeza de Granados es que se dé una libertad inmediata, porque la jueza dijo que tenía que estar preso. Eso es una medida cautelar. Sí, exacto. Ellos ponen una tutela con una medida cautelar, libérelo ya. Y el tribunal dice, no lo puedo liberar ya, lo siento. No hay méritos para que yo lo libere de una, tranquilos, esperen, yo resuelvo la tutela y definimos si él está en libertad o no. O sea, la tutela toma su rumbo, pero la medida cautelar sí se resuelve diciendo no da lugar la medida cautelar. Exacto. Es como lo resume el colombiano en una bajada de un artículo. El abogado Jaime Granados presentó una tutela para revertir la decisión que impuso prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Tribunal negó medida cautelar, pero deberá resolver de fondo el recurso. O sea, deben resolver de fondo si él está en libertad o no. Que eso también obviamente tiene un desarrollo periodístico importante, que es quién atiende en la vida real, en la finca de Álvaro Uribe. Noticias 1 hizo ese reportaje. ¿Qué centro penitenciario atiende la oportunidad de mantenerlo preso dentro de su casa? Sí. Dentro de su casa, sí, bueno, dentro de su medio departamento. Alguna cárcel del IMPEC tiene que estar atento a eso. Y que esté cerca, etcétera. Eso me pareció un buen desarrollo también. Sí. María Paula. Yo sé que nosotros citamos muchas veces a La Silla Vacía y no tiene que ver con ningún gusto particular, sino con la capacidad de explicar cosas de manera sencilla. El en vivo lo hace constantemente y en este caso, por ejemplo, tiene una historia corta que explica los 5 argumentos o resume para un público no especializado y que no conoce tanto del derecho penal como Páramo los argumentos de la jueza. Entonces dice, 1, la jueza explicó que la medida sirve para evitar que el acusado cometa nuevos delitos. 2, según la jueza, dejar que el expresidente se siga moviendo libremente da una impresión equivocada sobre para quiénes es la ley y para quiénes no. 3, el delito afectó la confianza de la gente en las instituciones y por eso hay que dar una respuesta fuerte y ejemplar desde las instituciones. 4, desde el principio se usaron maniobras para demorar todo este juicio. Y 5, dado el reconocimiento internacional, pues hay un alto riesgo de que él salga del país. Masticadito, sencillo, es una historia sin fuentes porque es una reacción de análisis sobre lo que pues los periodistas están cubriendo y escuchando de esa sentencia. Sí, casi al mismo tiempo salió una noticia del Meridiano de Córdoba, como quería saber cómo en ciertos lugares de Colombia están registrando el mismo hecho. Probablemente
sus colegas están viendo las mismas imágenes que nosotros, si no es que están en la sala de prensa de Palo Quemado. Y la historia la titulan: Uribe condenado a 12 años, apelarán. Y no está ninguna de estas razones que yo acabo de leer, simplemente, y en negrillas arranca el texto. Preparan la apelación. Antes de conocer el fallo, Uribe Vélez dijo que está en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de su defensa material. Asimismo, la Procuraduría y el abogado Jaime Granados pidieron 10 días para impugnar la decisión, una frase que está en negrillas. El plazo por ley son 5 días. Tras la petición, la fiscal delegada manifestó su desacuerdo, pero finalmente le concedieron 2 días adicionales. Es decir, la defensa del exmandatario tendrá hasta el próximo 13 de agosto para presentar dicho recurso, también en negrillas editoriales del medio. Un mismo hecho registrado de 2 maneras. Hay un subtítulo muy parecido al de La Silla, que es ¿cuáles son los argumentos del fallo? Y ponen solo el quinto de La Silla, que es el que se hace necesario privarle la libertad porque su gran reconocimiento internacional resultaría fácil abandonar el país. Y luego uno que es del medio, y es que ha predominado la política sobre el derecho, como lo dijo Uribe, y explican por qué Uribe dijo esto y cómo en negrillas sostenidas usted me ha tratado a mí de la peor manera y yo solo la he respetado, pero no la acepto que se meta con mi familia. Y esto es solo una comparación, obviamente muy mía, hay más artículos similares, pero quiero decir que es la manera de seleccionar, que es lo que hacen los medios, ¿no? Claro. Como agarrar todas unas líneas de declaraciones, seleccionar y con la selección armar un texto pues que explica, pero también elige de manera muy subjetiva qué quiere mostrar y qué no. Absolutamente. Por un momento, mientras escuchaba tus puntos, sentí un escalofrío porque dije 13 de agosto cae martes, se nos va a ir un tercer episodio con la apelación de Uribe, pero no, el 13 cae un miércoles, así que no alcanzaríamos. Con lo cual, bendito sea el Señor que la jueza dio ese día de más para que no tuvieran que apelar el lunes y tuviéramos un tercer episodio y se nos convirtiera esto en una serie. Bien. Demos un cambio de tercio aquí en este punto y vayámonos un poco a lo que yo creo que por más de que intentemos y ciertos medios quieran mantener esto en el plano judicial y jurídico, pues esto tiene unas enormes consecuencias políticas y yo creo que esas reacciones políticas ya están empezando a medirse y a calcularse y a operarse. En Caracol Radio, por ejemplo, el lunes en la mañana, pues hicieron una larga lista de entrevistas de gente dando su voz sobre estas reacciones y, por ejemplo, Nancy Patricia Gutiérrez directamente dijo que la respuesta debía ser electoral, que lo que debía ocurrir era que el pueblo seguidor de Uribe empezara un poco su expresión en lo electoral y empezara a prepararse porque eso era lo que se venía en octubre, en marzo y en mayo. Es decir, hay claramente una intención del Centro Democrático por convertir esto en una posibilidad electoral. ¿Cómo vieron ustedes esas reacciones, ese factor electoral, esa instrumentalización de estas falsas equivalencias de las que hablamos en el episodio anterior, de cómo esto es una justicia que parece más recia para Uribe que para muchos otros sujetos que han estado inmersos en el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo vieron esas reacciones políticas, Andrés? Bueno, el desarrollo, ¿no? Como de lo que sucedió. De todas formas, las reacciones políticas arrancaron desde el día 1 de la lectura del sentido del fallo y arrancaron con líderes políticos y de opinión muy visibles, enfadados pues por esto que estaba sucediendo, y ahí sí es cierto, y lo dicen, en Colombia. Porque un relato que salió, pues fue un relato bien expandido que salió y que Juan Lozano, por ejemplo, en su segunda columna sobre el tema, lo alentó, es el de los criminales están libres y los que salvaron el país están presos, ¿no? Esa la reseña, esa igual la sacó pues inmediatamente después de la lectura del sentido del fallo, pero eso se fue ampliando y después como una parte de la opinión pública se fue hacia decir la JEP, ¿qué es lo que está pasando con la JEP? ¿No? Es finalmente lo que están preguntando, como ¿qué es lo que pasa con la JEP que no ha sacado ni un solo fallo condenatorio? Alguien titulaba el mal timing en el que coinciden los tiempos de que la JEP se supone que está a punto de fallar y este fallo. Sí, ese es uno, pero a mí el que más me inquieta y el que me parece más preocupante que el otro es, sí, sinceramente, y esto ya escapa también un poco de la labor de los medios de comunicación, sino es lo que dicen esos líderes políticos, que es lo que está pasando acá en Colombia, que es
pues estamos en una especie como de dictadura de izquierda que ha judicializado al mayor opositor que tiene Colombia, y al más visible y al más querido y al más respetado. Un relato más o menos fácil de vender en Sí, el exterior, ¿no? sí, me Porque si parece tú no que estás sí. suficientemente enterado, tú dices, Trump llegó al poder 3 años después, Joe Biden está detenido, ¿no? Y eso hace como que sea fácil confundir a la gente con eso. Sí, y yo he visto que han introducido, hablando de Trump, han introducido términos trumpistas en el debate público. Yo lo he visto, nos mencionaba Juan de Brigard, una de las personas que está en el chat de Presunto Podcast, que era la primera vez que él había visto el término el estado profundo en un estado tan alto en Colombia, que lo mencionó Tomás Uribe. Tomás Uribe lo mencionó, yo también lo vi registrado en María Fernanda Cabal, y es posible que estemos metiéndonos por obra de ellos y de que los medios les repliquen esa teoría de que en Colombia existe tal cual es, un estado profundo, es decir, El Deep State. el Deep State que denunció no solamente Donald Trump, sino que fue denunciado pues por QAnon, por ejemplo. Sí, esta idea de que Washington es este mundo que Sí. es un pantano que nadie maneja, sino nadie maneja. un organismo vivo Sí. que es el mismo. Que es el mismo, exacto. Y entonces el estado profundo es el que está actuando de esta manera en contra pues de un político ahí que hizo lo mejor que pudo por este país y acabó con las FARC y en fin, como que le atribuyen unos pesos ahí de una relatividad como verbal y una relatividad de verdad también muy grandes, pero eso sería más o menos como delirante si no estuviera encaminado de verdad a llamar la atención de naciones enteras, de organizaciones de naciones, en el que están diciendo frecuentemente y con bastante, yo no diría que eficacia, sino como con una pretensión de eficacia muy grande, que aquí hay un cartel, ¿no? Un cartel gigante como de narcotráfico comandado por las FARC, y que el Estado profundo, en vez de condenarlo, condena es a un presidente que lo combatió y que ahora es el opositor. Sí, un delirio que está en el tuit de Tomás Uribe contra Sí. Iván Cepeda, Sí. y que te entiendo lo que quieres decir es que pues es de unas dimensiones muy preocupantes, porque esta gente que es la que vive señalando que con Petro se destruyó el Estado de Derecho, con su discurso lo está haciendo, porque está deslegitimando por completo un proceso judicial que quienes los hemos seguido por esta cantidad de años sabemos que ha ido ahí lentamente. Quizás yo reconocería que un factor importante de diferencia es el cambio de fiscalía. Yo creo que vimos un fiscal general de la Nación que puso a un fiscal delegado como Gabriel Jaimes, que intentó desarmar el proceso contra Uribe, pero nadie nunca esta terna de la fiscalía la ha señalado de una terna de bolsillo del presidente, ¿no? Y entonces, en ese orden de ideas, pues esto es un discurso muy peligroso. Y yo creo que es muy importante destacar ese falso dilema, y que los medios intenten dar el marco, que no solo comprende lo que dijo Páramo, sino que intenten explicar un poco más de qué se trata la justicia transicional, porque es también esa la razón por la que no son comparables o comparativas. Es cierto que la JEP también hay una diferencia de tiempos enorme, y que también la JEP, hay que decirlo, se ha tardado. Se ha tardado. Se ha tardado y ellos mismos lo reconocen, pero son procesos que no son equiparables. La justicia transicional no es por la que Uribe está siendo procesado Tal cual. y condenado. Y las particularidades son también difíciles de explicar. La Comisión de la Verdad se dio tantos años para explicarnos cómo era que esas escuchas y los reconocimientos terminaban no solamente en las condenas que son sujeto de la JEP, sino en cómo socialmente y la opinión pública podía entender de qué se trataba decir la verdad, de qué se trata la reparación y de qué se trata la justicia La no y la repetición. no repetición. Exacto. Y eso es un proceso difícil si empezamos por entender que ni siquiera Justicia y Paz, proceso cuyo autor es... El autor es precisamente el gobierno de Uribe, que es todavía 20 años después, sigue abierto, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí, si ese proceso todavía no se ha cerrado, pues que es de extrañar que apenas estemos conociendo las que serían las condenas, que son de unas características muy distintas a las que está Uribe. Y creo que la instrumentalización es muy política. A mí de todas, muy política, tratando de buscar quién gana. Y a mí de todo lo que encontré en redes, lo que me llamó poderosamente la atención fue la columna de María Isabel Rueda. A ver, ¿qué María dice Isabel ella? Rueda
En el periódico El Tiempo entrevista a Felipe López, él en otrora dueño de la revista Semana, ¿Para hablar de este tema? para hablar de este tema. Oh, wow. Entonces, María Isabel Rueda le dice, pues Felipe López Caballero, pues fundador durante varios años, director de la revista Semana, y le dice, bueno, usted como que, usted no es ni de izquierda ni de derecha, entonces me pareció que es interesante para hablar de este tema. Ok. Bueno, ¿no? Esa tibieza con la que arranca, por supuesto, no es la misma con la que se desarrolla la entrevista. ¿Y qué será Felipe López si no es de izquierda ni de derecha? Pensemos. Pensemos. Sí, pensemos. Turu, turu. Hay un libro por ahí, unas entrevistas que le hicieron. Miren esta pregunta. Son varias, yo les recomiendo ir al Tiempo a buscarla, pero ojo a esto, esta es la tercera. Ninguna de las pruebas que presentaron era lo suficientemente sólida para declararlo culpable, punto. Nunca apareció la que se podría llamar la prueba reina, punto. Lo que hicieron fue repetir durante 10 años la frase, proceda, doctor Diego, usted hace las cosas bien. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí, no hay pregunta, o sea, ni siquiera hay puntuación de pregunta. O sea, lo llamó para conversar. Yo pensé que esos eran los puntos principales de... No, eso es lo que está en De negrilla, Felipe López, como cuando uno wow. pone en Sí, sí, negrilla sí. y entonces eso es lo que dice la entrevistadora, Claro. pero de nuevo no le- hay pregunta. Como Néstor Morales le comparte su opinión. Exacto, le comparte su opinión y entonces, pues, Felipe López contesta. Entonces luego vuelve sobre el asunto este. Pero ¿qué contesta Felipe López? Me da curiosidad, porque si no le preguntaron nada. Pues Felipe López dice, para la juez, probablemente esa sí fue la prueba reina, que la llevó a imputarle al expresidente el cargo de determinador de los sobornos. Ese proceso ha sido tan largo, tan confuso, o sea, hasta ahí bien. Este proceso ha sido tan largo, tan confuso y tan lleno de testimonios que tal vez es la única frase que todo el mundo ha registrado. Sí, porque más A lo que frases hay, contesta más testimonios hay. a lo que contesta la abogada o periodista o no sé qué, María Isabel Rueda. Que contraria que la sección de ella en la W se llamara ¿qué se estará preguntando María Sí, no, Isabel? ya no se pregunta Ya no nada. se pregunta nada. Ahora solo lo afirma. Esa conversación, oída en su totalidad, ojo las palabras, definitivamente no deja la impresión de que el expresidente esté planeando un delito. Punto. Wow. Cuando Cadena le cuenta la solicitud de Monsalve, Uribe le contesta que ese es un recurso totalmente normal, que hay que garantizarle la seguridad y hacer todo públicamente. Esa parte siempre la omiten para repetir una y otra vez, proceda, doctor Diego. Esa es la otra pregunta. Wow. O sea, se juntan para discutir lo que ya ambos piensan. Sí, es muy raro, es una entrevista con muchas más afirmaciones que preguntas. Luego elaboran sobre cómo puede ganar la derecha sobre esto. Para Felipe López es la derecha, para María Isabel Rueda es la izquierda. Claro. Pero la última, Y qué chistoso eso de para Felipe López el entrevistado es la derecha. Para la entrevistadora, que ella también está terciando, eso parece más como un debate entre los dos. dice, entonces la última pregunta es, una de las últimas preguntas es, ¿entonces usted no ve al petrismo ganando? Eso sí está en signo de interrogación. A lo que Felipe López contesta, adivinen, no. Es como que ninguno de los dos tenía muchas ganas de hacer esa entrevista, ¿no? Como que perezosos, me parece. No, esa está nominada para mejor entrevista del año en los premios Presunto, sin duda. Una entrevista sin Sí, preguntas. está buenísima. Y por supuesto, lo que nunca pueden dejar de preguntarle a alguien que ha tenido un medio y su apellido es López Caballero, ¿y cuál es su candidato? A lo que contesta, les soplo de una vez, por si no se quieren ir a zampar esta entrevista. A mí el que más me gusta es Germán Vargas Lleras. Lo dejo ahí, porque de pronto en unos meses nos estamos acordando de esta frase de Felipe López. Una nunca sabe. Que Felipe López, que no es de derechas, ¿no? Porque pues Germán Vargas Lleras es un candidato de otra naturaleza, claro. Exacto. Por sí. supuesto. Sí, pero ahí se las dejo. Es una entrevista que se titula La drástica condena a Uribe va a favorecer más a la derecha. 2 puntos, Felipe López Caballero. Una entrevista realizada por María Isabel Rueda, periodista para el periódico El Tiempo, el 4 de agosto. Bueno, muy bien. Eso en materia de estos cubrimientos a las reacciones políticas. Yo creo que hay otro frente que me interesa, no sé ustedes qué opinan, si lo quieren tratar, y es que
pues esto ha abierto como unas nuevas confrontaciones. Estaba este frente que hemos hablado del cabildeo internacional, está pues este nuevo enfrentamiento entre los hijos de Uribe, Tomás Uribe en concreto, e Iván Cepeda. Hay una columna que me parece importante señalar de Daniel Coronel el fin de semana diciendo que hay, digamos, bastantes pruebas de cómo se están tratando de fraguar un montaje, una respuesta de utilización también del Poder Judicial para, o utilización más bien, sin el adverbio, de hostigamientos, de montajes. Estas nuevas confrontaciones, ¿cómo las ven? ¿Cómo aparece en el cubrimiento y qué implicaciones van a tener a futuro? Parecería como que ya se citaron otra vez a los tribunales, es decir, ¿esto cuándo va a sosegar o no va a sosegar nunca? Yo quiero hacer un paréntesis chiquito, porque buscando reacciones internacionales, que es a lo que nos preguntas, me encontré a Jaime Bailey. Y me llamó la atención porque hace rato que no lo escuchaba. Jaime Bailey fue invitado a cubrir las elecciones en un momento en un canal nacional en Colombia. Es alguien que tiene una voz reconocida, digamos, en la región, en América Latina. Y que entrevista a colombianos. Como influenciador político. Y dije, bueno, pues voy a ver Jaime Bailey qué tiene para decir, que tiene esta suerte de distancia, pero de legitimidad. Es un hombre de derechas, pero... Sí. Pero me interesó, entonces... ¿Qué ve desde Miami? Que ve desde la capital de América Latina, que es Miami, y arrancó su programa y me llamó la atención lo perdido que estaba. ¿Sí? Entonces, Jaime Bailey arranca, y también lo transparente, arranca diciendo, estoy triste por este fallo, este es un amigo mío, es un hombre a quien yo admiro, que me parece que... Pues para, sí, para la audiencia general es una franqueza que se debe aplaudir. Mejor que la de Marisabel. Exacto, que está como escondiendo una falsa entrevista. Daré ahora mi opinión y explicaré el caso Uribe. En primer lugar, yo creo que Uribe fue un buen presidente en Colombia. Hechas las sumas y las restas, ¿no? No es un santo, no es un beato, pero fue un buen presidente. Antes de ser presidente en Colombia, él y su familia tenían unas fincas en Antioquia. Los terroristas entraron y le mataron a su padre. En ese contexto, y antes de entrar en política, Uribe contrató a unos hombres, a una seguridad personal de sus fincas, y les dio armas y les pidió que protegieran esas tierras, esas haciendas. Probablemente sí. Pero no era un ejército regular para matar a personas inocentes, ¿no? O para conspirar contra el gobierno democrático. Si Uribe, y yo no sé, estoy especulando, y su hermano, después de que les mataran al padre, tenían a unos hombres armados cuidando las haciendas, sería de comprender, porque en esa época, en los 90, el Estado colombiano no estaba presente, el Estado colombiano no protegía a los ciudadanos, estaban completamente desprotegidos, indefensos, vulnerables a los terroristas. Pues, lógicamente, si contrataron a algunos hombres como seguridad... Pero después dice como, espero que si lo condenan le den prisión domiciliaria, porque un hombre, y es como, pero amigo, hay que leer. Entérate, que alguien te pase las notas completas. Exacto, como así tu productor no tiene Google, o sea, ChatGPT, no sé, ayúdate que yo te ayudaré. Porque su reacción termina siendo un saludo a un amigo, pero del que no se enteró muy bien qué es lo que está pasando. Y fue un poco frustrante, ¿no? Ver que estaba opinando sobre una noticia que ya está en medios internacionales, que ha tenido una cobertura que aquí estamos analizando, pero no por poquita, ¿no? Una amplia cobertura, y que un personaje como este no supiera los detalles más sencillos, como que su condena es domiciliaria. Él estaba haciendo un llamado para algo que ya es como, ¿qué? Sí, despistadito. Andrés. Va a haber como una confrontación política que va a basar mucho de lo que existirá, ¿no? Como de lo que viene en política sobre esto. Es decir, esto no va a parar, digamos, de ser como un caballo de batalla, y tampoco creo que, es decir, como que yo siento que el campo de batalla político que se está generando ahorita respecto de este juicio es también un campo de batalla que podría abrir uno judicial también.
Yo lo digo como específicamente sobre el tema Tomás Uribe, Iván Cepeda, porque las acusaciones de Tomás Uribe son directamente hacia Iván Cepeda. Ujú. Iván Cepeda, en las declaraciones que ha dado a medios, que son estas ruedas de prensa que él ha dado, digamos, como después de esto, Sí. él lo que dice es, vea, si tienen, o sea, yo entiendo esta postura de hijo dolido, Ujú, ujú. pero si tienen algo que de verdad de lo que acusarme es en los tribunales, los atiendo. Claro, Sí. háganle por allá. Háganle por allá. Y lo que yo creo que se está dando a entender es justamente eso, ¿no? Como una confrontación posible que pueda haber nuevamente en tribunales. Es algo que también se usa de una manera como la que la usa Cepeda, que es como, pues yo los atiendo, papá. Sí, o sea, es decir, si quieren más juicio, yo soy capaz de darlo. Que eso también se está estableciendo, digamos, y yo creo que a la par se establece también los relatos de quién nos va a salvar de esto, ¿no? Como quién nos va a salvar de esta confusión, quién va a salir a dar la cara por esto, quién va a coger las riendas del país de repente y nos va a guiar por el camino que es. Yo creo que todos los candidatos de alguna u otra forma han sido o llamados a declarar por Ujú, qué ujú. opinan del juicio, Claro. o llamados a dar su postura. Se va a poder convertir en una pregunta de debate presidencial más adelante, ¿no? Probablemente sí. Así el presidente no puede intervenir ni hacer nada, como cuál es su posición Sí. frente al hecho de que Uribe esté detenido allá donde está detenido. Y lo van a decir abiertamente también, así se los pregunten o no, porque yo sí creo que hay una gran parte de política que en estos momentos ya no pasa por el sedazo ni la comprensión de los medios de comunicación. Ujú, ¿Sí? Es que ya decir, es un sentimiento nacional, una cosa Sí. más emotiva y, de y la que gente. tienen sus redes para decirlo, digamos, como Claro. que Ujú. lo hemos vuelto a hablar porque últimamente, más que nunca, porque esto se va propulsando, ya, digamos, en clases o en conferencias, en foros sobre democracia en Colombia se está hablando. He ido yo a ver cómo hablan o he ido yo a participar también. ¿Qué es lo que irá a pasar en las elecciones? ¿Sí? Es decir, eso ya es algo que se le está midiendo la temperatura y como que hay unos fenómenos nuevos que se saltan ese pedazo justamente de lo que pueden proponer los medios en términos de discusión pública, en términos de qué es lo que nos van a decir, en términos de armemos un debate, sobre todo por un precedente muy próximo que hay en Colombia, que es la campaña, por ejemplo, de Rodolfo Hernández, que fue casi toda por redes sociales, que estableció en un momento, yo ya no voy a más debates, yo ya no hago nada de esto. Y pues lo que tú dices, claro, puede que un periodista en un momento le pregunte a un candidato por qué es lo que va a pasar con el juicio de Uribe, así él no tenga nada que decir ni nada que hacer, salvo, No le corresponde pues, sí. intervenir. Ujú. salvo su respuesta correcta, que sería, no me corresponde intervenir, que sea lo que la justicia diga. Claro. Pero, por ejemplo, Vicky Dávila también habló ya, porque esto es un tema que salió esta semana también, el de los audios, ¿no? El de los audios entre Dai Vázquez y Petro. Ah, sí, no lo tocamos. Eso me da la sensación de que pasó un poquito como de agache, que no tuvo tantas consecuencias, pero ¿cómo fue ese evento? Pero fíjate, y verás, no, eso fue como unas revelaciones chocantes, ¿no? Sí, sí. En exclusiva, pero desde Sí. Vicky Ávila replicado inmediatamente después por semana, Otra vez ella en su papel Sí. de heroína periodista. sacando unos audios en los que supuestamente se prueba que pues Petro tiene problemas de como de fiesta dura, es lo que uno entiende más o Sí, menos, otra de vez. fiesta pesada. Otra vez. Y que tiene que ver pues con que en el ejercicio pues de su cargo pero son sobre todo de la campaña entre Dai Vázquez y Nicolás Petro, que es un tema también recurrente de Vicky Ávila. Para no quedarnos ahí hablando de eso, sino para yo llegar al punto de lo judicial, Vicky Ávila en un momento dice, porque en mi gobierno Nicolás Petro lo va a juzgar una juez buena. O sea, Y ella- no de izquierda, que es como, tú no puedes hacer eso. o sea, tú sí vas a intervenir, Exacto, o sea, sí. tú sí vas a politizar la justicia como estás Exacto. reclamando que se hace. Y si uno vuelve a la columna de Rodrigo Primni del domingo, uno se da cuenta que todas las juezas que han tocado este caso, a excepción de la Corte Suprema de Justicia, al principio, después cuando Uribe renunció al fuero, han sido por reparto. Claro, Todas. Por claro. supuesto, ¿no? Es decir, Por supuesto, cómo funciona. exacto. Bueno, muy bien. Empezamos entonces a redondear y a llegar al final. Yo quisiera preguntarles, a mí quizás lo que más temor me da como ciudadano, digamos, de esta república, es que esto tiene toda la pinta de convertirse en lo que fue la votación del plebiscito, que construye como dos realidades paralelas y el país empieza a desoírse, a escindirse y a imposibilitar cualquier
acuerdo y cualquier pacto común. Y siento que estas falsas equivalencias y esta instrumentalización de los fallos judiciales como un lugar desde el cual hablar del maltrato y de la injusticia en un sentido u otro, se convierten otra vez en una zanja que nos va a continuar dividiendo. Pero ustedes, ¿cómo redondean esto? ¿Ustedes en qué dirección creen que va a seguir este cubrimiento? ¿Vendrá la apelación? ¿Vendrá probablemente el ubérrimo convertido en sala de prensa y en sala de campaña política? De peregrinaje. De peregrinaje. Vendrán, digamos, las actuaciones del Centro Democrático. Este 7 de agosto está citada una marcha. ¿Cómo creen ustedes que se va a seguir desenvolviendo esta historia y cómo la redondean, por lo menos en este primer momento de agosto? María Paula. Y me parece difícil hacer futurología. Yo en los medios que he intentado no jugar al plebiscito y salirme de mi propia burbuja digital, por eso les decía, me fui a buscar el Meridiano de Córdoba, he ido a emisiones y a personajes como Jaime Bailey que no hacen parte como de mi espectro ni de mi dieta informativa para ver cómo es que la opinión pública se está moviendo en esos otros extremos. Y todavía me parece que está muy caliente, o sea, sigue caliente. Si bien en parte se enfrió un poco desde el viernes pasado, cuando fue esta lectura larga, pues la condena fue apenas hace unos días. Y estamos esperando un tercer momento. Entonces, sigue todavía la puja entre ambos sentires y los medios aprovechando esto. Yo vi, por ejemplo, muchas réplicas sobre las marchas en los medios. Y me preguntaba, bueno, claro, es una noticia que va a haber una marcha, como cuando los medios anuncian que hay un paro camionero o que hay un bloqueo en algún lugar o incluso la marcha gay o Pride, ¿cierto? Eso es una noticia, pero vi mucho despliegue de este es el lugar de encuentro, ¿no? En el Heraldo hacían toda una nota para decir dónde es el lugar de encuentro de la marcha de Uribe. Y no sé si todo eso pues es lo que va a seguir como ambientando un periodo que ya es preelectoral. Claro. ¿Sí? Así no lo digamos No, tanto. ya no hay manera de que no se confundan. No hay forma. Me preocupa un poco que las investigaciones, por ejemplo, develadas por Daniel Coronel y este hostigamiento a Iván Cepeda no ganen, digamos, en el discurso mediático un poco más de atención, porque es como... Que se conviertan solo ellos mismos diciéndolo. Pues qué susto, yo decía, qué susto que le pase algo a Iván Cepeda, por ejemplo. Claro. ¿No? Recordando la historia de su padre y la violencia política en este país y lo que le pasó a Miguel Uribe hace poco. Si no estoy pensando en uno u otro aspecto, estoy pensando en el tipo de hechos que la historia colombiana nos ha mostrado son posibles en nuestra realidad. Claro, la agudización violenta de esto. Total. Que pues se siente en el eco de los medios, de las llamadas, ¿no? La W pues gastó una mañana del lunes preguntándole a la gente y ahí se siente, ¿no? Se siente es la mejor jueza, ¿no? Y es una cosa que uno no escuchaba hace rato porque un ciudadano de a pie se dirigiera así a una jueza que hacía 3 semanas no conocía. Y del otro lado, una fuerte indignación. La crispación. Andrés Páramo, ¿cómo redondeas esto? ¿Para dónde va? Bueno, yo he visto que hay que hacer, yo creo que como una pedagogía un poco de lo que está sucediendo realmente con el caso. Yo siento que hay como mucha presión por parte de líderes políticos que quieren como meterse en él y Paloma Valencia, por ejemplo, ha estado como apostándole a que se incluyan nuevas pruebas en el proceso, ¿sí? Y yo creo que eso también es una forma de presión, ¿sí? A mí me parece que los medios de comunicación tienen que dar un marco de entendimiento de qué es lo que puede pasar con el caso y qué es lo que no puede pasar con el caso. En la W Radio publicaron una entrevista con, yo creo que es su experto de cabecera, que se llama Santiago Tres Palacios, que para explicar simplemente el trámite que sigue. No, así es, Julio. La regla de reparto que se aplica aquí es que se asigna a los magistrados que han tenido un mayor conocimiento sobre el caso. Es decir, y para este evento concreto, los magistrados que resolvieron las apelaciones que se presentaron en la audiencia preparatoria, en las audiencias de las pruebas. Se asignan esos mismos 3 magistrados, salvo que en uno de ellos haya surgido un impedimento o haya salido del servicio o exista una recusación.
Entonces, digamos que si nada de esto extraordinario ocurre, los magistrados que resolverán el asunto serán Manuel Antonio Merchán, Isabel Álvarez Hernández y Alexandra Osa, correspondiéndole al magistrado Manuel Antonio Merchán la proyección, lo que conocemos como magistrado ponente. A mí me sorprendió, es digamos como las preguntas insistentes que hay acerca de si se pueden incluir o no nuevas pruebas dentro de un proceso judicial. ¿Qué capacidad de generarle confusión Sí. jurídica a la gente? Y yo creo que la gente podría pensar incluso como la gente no, algunas personas podrían pensar incluso como injusto que aparezcan unas pruebas o que nunca recaudaran unas pruebas. Él lo dice como una forma, él es profesor pues de derecho, se nota, y él lo dice, yo nunca había oído hablar de él, pero también lo citan en El Colombiano justamente en un artículo en el que se extienden demasiado acerca de las nuevas pruebas, pero al final lo citan a él también. En la W él dice, no señor, el proceso se va tal cual con todo lo que ya tiene. Entonces él dice, hay una forma en la que nosotros explicamos qué es esto. Esto es un juicio al proceso, ¿sí? Al primero. El juicio que viene con el tribunal es un juicio a lo que ya hay. Claro, el tribunal lo que hace es pronunciarse sobre si ratifica o no el fallo de la jueza, Exacto. pero no hace un nuevo proceso. No, ni recibe nuevas pruebas. Él dice ahí, el magistrado no puede decir, uy, me faltó escuchar a tal persona, No. sino con lo que ya está en el expediente, Ujú, la sentencia es con lo único que puede. No solo la sentencia, es decir, claro, no es solo con lo que leyó ella, sino con todo lo que fue aportado, que es un montón igual. con las audiencias. Sí, exacto. Ujú, Y pues yo me quedo más corto en la futurología, yo me quedo ahí. Yo creo que claro, hay que dar un marco interpretativo de qué es lo que Claro, va a pasar y claro. es muy poco el tiempo. Claro. No queda casi nada de proceso, la verdad. claro. Bueno, muy bien. No sé si iremos a hacer un tercer episodio. Yo espero que no. En todo caso, todo puede pasar de aquí al martes en este país, en el que en todo caso es difícil aburrirse con su acontecer nacional. Y creo que pues se marca el arranque ya definitivo de una contienda electoral, ¿no? Que siempre arranca un año antes, más o menos, así se intente arrancar antes o se intente postergar, y que será muy, muy difícil que no esté ensuciada o cruzada por esta noticia que continuará desarrollándose. Las despido, amigas. María Paula, muchas gracias. Bueno, pues me voy esperando si es que vamos a ser culpable 3, parte 3 o no. De pronto toca. Yo creo que uno de los aprendizajes de esto es que nada está escrito, sobre todo en este particular caso. Al final también es una lástima porque yo creo que lo que está pasando en Gaza con la hambruna, por ejemplo, merece un capítulo, bueno, y otros temas nacionales, sobre todo ahora que el gabinete se renueva pero se reencaucha. En fin, creo que hay otras cosas a las que podríamos estarle volteando la lupa mediática, Total. pero pues esto, como decía la columna de Ana Bejarano, es evidentemente el juicio del año, es un hecho histórico y creo que 2 capítulos largos y gracias por tenernos paciencia y escucharnos hasta aquí. Si usted llegó hasta aquí, Se correspondía. se corresponden exactamente. Andrés Páramo, te despido. Que estén muy bien. Chao. Nos fuimos. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, María Paula Martínez y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar todas nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.